Les doy una cordial bienvenida de Microiris Argentina, muy contentos de tenerlos y tenerlas aquí esta tarde. Vamos a estar charlando con el doctor Sebastián Monjo sobre los daños derivados de las relaciones de familia. Va a estar haciendo la entrevista al doctor Ezequiel Cook, nuestro director de la revista Niñez, Familia y Violencia de Género. Y bueno, el doctor, para quien no lo conoce, es juez civil, comercial y de familia de Villa María. Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba, escribano del siglo XXI, magíster en Derecho Privado por la Universidad Nacional de Rosario, docente de la materia de Derecho Privado 7 años de la Universidad de Córdoba, admisión a la carrera de doctorado de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, bajo la dirección del doctor Josep Ferrer Riba, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, estudios en la Universidad Autónoma de Madrid, España, investigador en la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba. Muy bienvenido, doctor. Muchas gracias, muchísimas gracias a Microjuris por este espacio. Gracias al doctor Ezequiel Cook, que me hizo la formal invitación para conversar sobre los daños derivados de las relaciones de familia. Así que muy contento por estar en este escenario con todos ustedes. Muchísimas gracias. Ezequiel, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo andás? Bien, hola, muy doctor bien. Monjo. ¿Cómo Muy andas? bien, se sigue sumando gente, así que yo me Sí. quedo haciendo los accesos y los dejo, entonces vamos a dar inicio a la entrevista. Aclaro una cosa, va a estar el espacio del chat abierto para el que quiera hacer una consulta al doctor, y vamos viendo si es una pregunta que corresponde, digamos, hacer en el momento, la haremos, y si no, al final de la disertación, bueno, siempre muy generosamente digamos, están atentos a responder todo. Muy bien, voy a desactivar mi audio y los dejo charlando. Bueno, muchas gracias, Irene. Agradecer nuevamente al doctor Monjo de haber aceptado esta invitación, más que estamos a fin de año y que los calendarios están más apretados. Y vamos a hablar de un tema fundamental en el derecho de las familias, como son todos los daños que se pueden derivar de las relaciones familiares, tanto en lo que refiere a las uniones matrimoniales como convivenciales. Si te parece, doctor Monjo, comenzamos con la primera pregunta. Perfecto, sí. Bueno, la primera pregunta refiere en términos generales, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de daños en las relaciones familiares? Bien, bueno, los daños se pueden suceder en cualquier ámbito, en cualquier escenario. Cuando un daño es causado por un integrante de un grupo familiar hacia otro, ahí nos encontramos dentro de los daños de las relaciones, en las relaciones de familia. ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Porque hay muchas veces que los daños que produce un integrante de la familia repercuten en la familia, pero no es una acción directa entre ellos. Por ejemplo, los daños que causan los niños, niñas o adolescentes hacia terceros repercuten en el escenario familiar porque trae aparejada la responsabilidad de los progenitores por el hecho de sus hijos. Ahí la familia se ve afectada por un hecho dañoso que nace desde uno de sus integrantes. Pero hablamos de daños en las relaciones de familia específicamente cuando la relación familiar o la vinculación familiar permite la actuación de la causa del daño. Es decir, el daño solo se produce por ese lazo familiar. Entonces, en términos causales propios de la relación de causalidad, un daño de un integrante hacia otro integrante debe ser analizado bajo el prisma, un prisma específico, que tenga en cuenta los postulados del derecho de daños, que ya vamos a hacer alguna mención, con las especificidades del derecho de las familias. Entonces, esa mezcla o esa intersección nos da presupuestos específicos que son necesarios que se configuren para que nazca la responsabilidad civil. Por ejemplo, la responsabilidad civil por la falta de reconocimiento solo puede acontecer de un progenitor hacia su hijo, es decir, es la relación familiar que nace como consecuencia de una sentencia de emplazamiento filial la que habilita la acción resarcitoria. Un daño derivado de la violación del deber de fidelidad, cuyo alcance y cuya procedencia es discutible, solo nace
en el marco de los deberes específicos del matrimonio o de la unión convivencia. Entonces, por eso es que los daños en las relaciones familiares tienen ese presupuesto de hecho necesario, que es la relación familiar, y eso nos trae todo un prisma específico de aplicación. Perfecto, doctor, clarísimo. La segunda pregunta refiere a qué aspectos podríamos tener presente para diferenciar los daños acaecidos en las relaciones familiares con respecto a los daños y perjuicios acaecidos por la responsabilidad civil propiamente dicha. Bueno, es muy interesante esa pregunta porque justamente voy a lo que dije antes. Los 4 elementos de la responsabilidad civil que se aplican a todas las esferas de la responsabilidad civil, al daño ambiental, al daño que nace de una acción penal, de un homicidio, al daño que nace en la relación familiar, son comunes a todos. Es decir, tiene que haber un daño, ese daño tiene que ser resarcible conforme a los requisitos del artículo 1739. No cualquier daño genera responsabilidad civil. Y precisamente, dentro del escenario familiar, es resarcible el daño que, por la preferencia de un hermano respecto de otro. Es decir, si yo quiero más a uno de mis hijos, ¿el otro se puede sentir afectado? El desamor es resarcible en términos jurídicos. Entonces, es muy importante en este primer presupuesto diferenciar los daños desde el mundo fenomenológico. A mí, la violación del deber de fidelidad me produce un daño fenomenológico. Ahora, ¿alcanza para ser un daño resarcible y que nazca la pretensión resarcitoria? Esas son todas aristas que hay que pensar, buscar y analizar específicamente. Entonces, el primer presupuesto común a todas las esferas de responsabilidad es el daño. Sin daño no se activa el sistema general de responsabilidad civil. Y ese daño en las relaciones de familia tiene que analizarse con un observatorio que parta, primero, ¿qué tipo de relación familiar nos encontramos? No es lo mismo el daño entre cónyuges, que son los daños que llamamos horizontales, que los daños verticales, que es aquel que producen los progenitores a sus hijos, o por la falta de reconocimiento, o por el incumplimiento del deber asistencial, o por la obstrucción a la comunicación, o por el nominado síndrome de alienación parental, que algunos entienden que es resarcible. Es decir, hay que analizar qué tipo de daño nos encontramos visualizando. Una vez que hemos detectado el daño en ese grupo familiar, por ejemplo, para aquellos que piensan que la violación del deber de fidelidad es resarcible, por haber reclamado, por ejemplo, el daño moral por la violación del deber de fidelidad, una vez que lo tengo que analizar la relación causal. La relación causal, en términos generales, es una vinculación fáctica entre un hecho y un daño. Es decir, indaga si este daño se puede atribuir materialmente a este sujeto. Entonces, la relación causal, en términos generales, analiza las consecuencias y demás. Ahora, en las relaciones familiares, tiene un apartado específico, porque se aplica el artículo 1725, que dice que cuanto mayor es el deber de el conocimiento o la prudencia, mayor serán las consecuencias de ese incumplimiento. Por ejemplo, un progenitor conoce las necesidades de sus hijos, y si no abona la cuota alimentaria, ejecuta una conducta lesiva, que no solamente va a ser cubierta por la mora en el cumplimiento de la obligación alimentaria, porque ese niño o niña, a lo largo de su infancia, se vio privado de una mejor educación, de una mejor asistencia médica. Entonces, ese progenitor o progenitora que analiza, que conoce la situación de vulnerabilidad de los alimentados, debe obrar con mayor prudencia. Y ese análisis es precisamente el que exige los daños en las relaciones de familia conforme al 1725. Entonces tenemos un daño. Ese daño se atribuye a un sujeto, relación causal. Luego tenemos que indagar sobre si la conducta de ese sujeto es o no una conducta antijurídica. Y la antijuridicidad tiene 3 visiones, si se quiere, 3 posturas. Por un lado, lo que se denomina la antijuridicidad subjetiva, es decir, aquellos que piensan que la antijuridicidad solo puede ser ejecutado
o incurrido por quien tiene voluntariedad. Es decir, no hay conductas antijurídicas de personas que carecen de voluntariedad. Es decir, un niño de 3 años no puede ejecutar una conducta antijurídica. Esta tesis de la antijuridicidad subjetiva se ve superada por otras dos posturas: la antijuridicidad objetiva y la ultraobjetiva. La antijuridicidad objetiva lo que dice es: yo lo que necesito hacer es contrastar la conducta con el ordenamiento jurídico considerado integralmente. Es decir, si la conducta se ajusta o no a lo que el ordenamiento jurídico, no a una norma expresa, los principios, valores y postulados del ordenamiento jurídico exigen. Entonces, si se desajusta esa conducta, entonces se incurre en antijuridicidad. No analiza la voluntariedad del sujeto. Y una última postura, que es la antijuridicidad ultraobjetiva, que invierte la óptica de razonamiento. Dice, todo daño es antijurídico, salvo que esté justificado, o que se incurra en una causa de justificación. Entonces, esos postulados del derecho de daños en general tienen que observarse con los principios del derecho de la familia. Aquí está la gran pregunta, por ejemplo, para ir a un concepto práctico de esos postulados teóricos. Porque dirán, es algo absolutamente ajeno a lo que vemos día a día. No. El deber de fidelidad, que yo insisto con ese tema porque es uno de los temas más discutidos hoy en día. ¿Existe un deber de fidelidad jurídico? No, el ordenamiento jurídico dice deber moral de fidelidad. Entonces, si yo analizo el deber moral de fidelidad con una postura objetiva de la antijuridicidad, yo necesito, dijimos en la postura objetiva, necesito una conducta que contraríe el ordenamiento jurídico. Luego, violar la fidelidad no contraría el ordenamiento jurídico porque no es un deber jurídico, es un deber moral, si se quiere. Entonces, para esta postura objetiva de la antijuridicidad, la violación del deber de fidelidad no constituye una conducta resarcible. Ahora bien, ya en esa postura se alinea, por ejemplo, que Melmacher de Carlucci, Nora Lloveras, Marisa Herrera, entre muchos otros. Ahora bien, si yo voy a la postura ultraobjetiva de la antijuridicidad, como dijimos, el razonamiento se invierte. ¿Esa infidelidad causa un daño? ¿Causa un daño? Y sí, porque uno sufre como consecuencia de esa infidelidad. Bien, ¿hay una causa de justificación para ese daño? Y bueno, ¿cuáles son las causas de justificación conforme al artículo 1718? El ejercicio regular de un derecho. Entonces, en esta postura ultraobjetiva, si lo analizamos inversamente, es resarcible porque yo no tengo un derecho a ser infiel. Yo, siendo infiel, no ejecuto regularmente una conducta jurídicamente válida. Entonces, fíjense cómo una discusión en el plano meramente teórico, si la antijuridicidad es objetiva o es ultraobjetiva, tiene notables consecuencias prácticas. ¿Por qué? Porque asumir una postura u otra me lleva a la admisión o al rechazo de la pretensión resarcitoria como consecuencia de la violación del deber de fidelidad. En esta última postura ultraobjetiva de la antijuridicidad, por ejemplo, se alinean Ossola, Plovanich, hay un conjunto de Martes también, que entienden que la antijuridicidad se configura por cuanto se produce un daño que no hay causa de justificación. No hay un ejercicio regular de un derecho cuando una persona es infiel. Entonces, ahí está el gran debate sobre este tema. Luego vamos al último de los elementos de la responsabilidad civil, que es el factor de atribución. Entonces, recapitulando, tengo un daño. Ese daño se atribuye a un sujeto conforme a la relación de causalidad. Ese sujeto ejecutó o no una conducta antijurídica, lo analiza la antijuridicidad, y por último, el factor de atribución. ¿Qué es el factor de atribución? Son las razones por las cuales el ordenamiento jurídico entiende que es justo atribuir responsabilidad. Y esas razones pueden ser subjetivas, como la culpa o el dolo, o las razones pueden ser objetivas, como el ejercicio regular de un derecho, el riesgo, la garantía, entre muchos otros. Entonces,
¿Cómo se aplica este factor de atribución a las relaciones de familia? Y, en líneas generales, el derecho de las familias va a exigir una conducta dolosa o, diría Cifuentes, punzante, con culpa grave. No cualquier incumplimiento de los deberes familiares va a hacer nacer la acción resarcitoria. Solo aquella que sea grave, punzante, dolosa, porque el derecho argentino no puede justificar aquella conducta que tenga ánimo de dañar, como son las conductas. Pero en algunas hipótesis, también los factores objetivos de atribución de responsabilidad tienen cabida. Por ejemplo, se ha entendido que son los factores objetivos en el supuesto de las compensaciones económicas, son factores objetivos en el caso del contagio de virus de SIDA entre cónyuges o convivientes. Algunos entienden que la falta de reconocimiento tiene aplicación a los factores objetivos de atribución de responsabilidad. Entonces, volviendo y retomando la pregunta, yo debo analizar los daños en las relaciones de familia con los 4 presupuestos de la responsabilidad civil. Yo tengo que poner ese traje y analizar cada uno de ellos. Pero cada uno de ellos tiene su particularidad. ¿De dónde viene esa particularidad? De los principios generales del derecho de la familia. Por eso es que es una intersección sensible, válida, de mucho debate, de mucho análisis, para justamente no aplicar, como diría Llamas Pombo, un jurista español, que el derecho de daño no es una aspirina que puedo aplicar en todos los supuestos de responsabilidad civil de manera estandarizada. No. Y mucho menos en el derecho de las familias. Cuando yo analizo el derecho de las familias, tengo que imbuirme de sus principios y luego analizar esos 4 elementos de la responsabilidad civil en cada una de las hipótesis resarcitorias. Que son muchísimas las hipótesis resarcitorias. Porque el Código Civil y Comercial solamente reguló 2. Los daños derivados de la nulidad matrimonial y los daños derivados de la falta de reconocimiento. Pero tenemos, por ejemplo, en supuesto de daños verticales, si se quiere, es decir, daños producidos entre progenitores y sus hijos, daños derivados del incumplimiento de la merced asistencial, daños derivados del incumplimiento de la adecuada comunicación, daños derivados del traslado inconsulto de los niños y adolescentes. Yo si hoy voy a buscar a mi niño que lo tiene la mamá, o la mamá va a buscar a su niño que lo tiene papá y dice, ya vengo, me voy a comprar algo y me voy a Buenos Aires a vivir, hay un traslado, hay una modificación del centro de vida que produce un impacto en los niños y adolescentes. Yendo a algunos conceptos, por ejemplo, el centro de vida solamente puede ser modificado por acuerdo de partes de los 2 progenitores, con los principios de corresponsabilidad y coparentalidad, o puede ser modificado por decisión judicial. Si yo, de manera inconsulta y unilateral, decido mudar el centro de vida hacia otro lugar de Argentina, esa modificación de centro de vida va a hacer nacer un conjunto de acciones cautelares como medidas de no innovar, solicitó de restitución del niño a su centro de vida, entre tantas otras, se encuentran los daños y perjuicios derivados de ese traslado. Entonces, hay muchos supuestos dañosos entre los progenitores y sus hijos. También hay supuestos dañosos entre cónyuges o entre convivientes. Solamente para hacer un recuento, se han dividido los daños entre cónyuges o convivientes en 4 etapas. Daños acontecidos antes de la unión convivencial o matrimonial, por ejemplo, cuando se induce a la conformación de la unión convivencial mediante engaño. Yo oculto que soy casado y conformo una unión convivencial y luego se diluye, es decir, hay un supuesto dañosos que se producen bajo la promesa de un matrimonio. Luego hay daños acontecidos durante la unión convivencial o matrimonial, por ejemplo, violencia familiar, violación del secreto. Yo grabo un video íntimo con mi esposo o esposa y luego lo difundo en las redes sociales. Yo accedo a información
sensible, económica de la empresa de mi esposo o de mi esposa, y luego se la entrego a la competencia, violación del secreto. Luego tenemos los daños derivados de la violación del deber de fidelidad, que se han ubicado en 3 escenarios posibles. El anoticiamiento de la infidelidad, es decir, cuando la infidelidad se produce y yo me anoticio de ello. En la falsa atribución de la paternidad. Es decir, cuando yo como consecuencia de esa relación infiel, concibo un hijo o hija que nace y se atribuye al cónyuge o al conviviente. Es decir, la realidad biológica de ese niño o niña no se corresponde con la realidad formal, porque me han ocultado que ese niño no es producto de esta relación matrimonial o convivencial. Y como tercera hipótesis, los daños derivados del contagio del VIH. Es decir, yo mantengo relaciones externas o extrañas a la pareja y luego contagio a mi esposo o a mi esposa. Luego también tenemos daños acontecidos a la ruptura de la unión convivencial o matrimonial. Por ejemplo, ¿es la ruptura o el alejamiento de la unión convivencial un supuesto de daños resarcibles? Yo decido poner fin a esta unión convivencial. ¿Eso puede hacer nacer una acción de daño resarcible? Bueno, eso hay que preguntarse, simplemente. Yo entiendo que no. ¿El divorcio por sí mismo puede generar un daño resarcible? Son todas preguntas que hay que ir haciendo. Y luego tenemos daños acontecidos o hipótesis dañosas acontecidos con posterioridad a la unión convivencial o matrimonial. Daños derivados de la obstrucción a la comunicación con mis hijas o hijos, daños derivados de la violación del secreto. Ahora sí, yo me separo y decido publicar toda la información que tengo. Es decir, hay numerosas hipótesis dañosas en el matrimonio o en la unión convivencial. Por eso es que cada una de ellas tiene que ir analizándose conforme a los principios de cada una de las instituciones del derecho de las familias. Clarísimo, doctor, cómo fue desmenuzando la cuestión a tener en cuenta de que partimos de los 4 presupuestos de la responsabilidad civil y después nos adentramos de lleno en los presupuestos específicos de las relaciones de familia. Eso me parece que es el puntapié para poder entender bien estos daños derivados de las relaciones familiares, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pasando a la tercera pregunta, es respecto a si existen diferencias entre los daños derivados de las uniones matrimoniales y convivenciales. Bueno, esa pregunta, en líneas generales, dado que la unión matrimonial y convivencial se asientan en principios que son comunes, en líneas generales, el análisis de esas 2 instituciones tienen aplicación de los mismos principios. No obstante, por ejemplo, los daños derivados de la nulidad matrimonial solo puede acontecer en el matrimonio. Y bueno, también depende cómo analizo yo el deber de fidelidad. Si el deber de fidelidad es más estricto o más rígido en el matrimonio que en la unión convivencial, o, por ejemplo, una pregunta, ¿puedo yo pactar que podemos ser infieles? Es decir, ¿yo puedo dar yo juridicidad a un deber que es moral? Por ejemplo, con mi conviviente nos sentamos y decimos, bueno, vamos a tener una relación de poliamor. Entonces nadie se puede reclamar daños y perjuicios porque vamos a tener el deber de fidelidad, no lo vamos a aplicar. Ahí le quito no solamente juridicidad, sino le quito carácter moral, porque para esta unión convivencial no es inmoral la infidelidad. Ahora, podemos hacer lo inverso. ¿Puedo decir yo que la violación del deber de fidelidad trae aparejado un daño moral que cuantifico en 100.000 pesos? ¿Puedo dotar de juridicidad a un deber que hoy es moral en el Código Civil y Comercial? Eso hay que preguntarse también. Entonces, eso también depende si yo me encuentro en una unión convivencial donde a lo mejor los pactos tienen otra mirada de mayor amplitud a la autonomía y la voluntad que en la institución matrimonial. Pero en líneas generales, ambas instituciones, matrimonial y convivencial, deben pasar el mismo tamiz.
en orden a los 4 elementos de la responsabilidad civil. Perfecto, perfecto, doctor. Un poco alguien ya lo preguntó, y la pregunta número 4 es, y que seguramente todos pueden tener dudas, ¿cómo se cuantifican los daños derivados de las relaciones familiares? La cuantificación. Bien, este es un tema muy, muy interesante. Ahí veo que Sandra también hizo la pregunta. Sí. Para cuantificar los daños, yo tengo que diferenciar 2 grandes temas. El primero, ¿qué tipo de daño voy a cuantificar? Porque no es lo mismo cuantificar el daño patrimonial que el daño moral. Cuantificar el daño patrimonial, dada la finalidad o la función de la cuantificación de ese daño, tiende a lo que se denomina la igualación objetiva. Es decir, yo debo equiparar o restablecer un patrimonio que se vio afectado. Entonces, la cuantificación es más sencilla, porque si yo tuve un gasto de 3.000 pesos, ingreso 3.000 pesos, el patrimonio se iguala objetivamente. O si yo tengo previsto una ganancia de 5.000 pesos y me lo pagan como lucro cesante, el patrimonio queda equilibrado, es decir, desaparecen las consecuencias patrimoniales de la acción lesiva. Pero cuantificar un daño moral es distinto, porque la finalidad de la cuantificación no es compensatoria, sino que es satisfactoria. Yo lo que le tengo que dar a ese damnificado es una indemnización que va a tener por objetivo que sienta placer, que sienta satisfacción, que pueda realizar actividades que le den placer para salir de ese estado de tristeza a que lo condujo la acción lesiva. Entonces, el fin de la indemnización es distinto. Los daños patrimoniales tienen una finalidad compensatoria y de igualación objetiva, y los daños morales tienen una finalidad satisfactiva, por un lado. Otro tema, ese es el primer prisma para poder cuantificar. El segundo de los prismas es que yo tengo que todo daño tiene 2 esferas que se encuentran entrelazadas. Una cosa es la determinación de la composición intrínseca del daño, es decir, de la estructura del daño, cuál es el daño, y otra cosa es traducir ese daño en una suma dineraria. Por ejemplo, bueno, la primera parte se llama la entidad cualitativa del daño y la segunda parte se llama la cuantía del daño. Por ejemplo, una óptica que se rompe de un auto, yo tengo que hacer, los letrados y letradas del actor tiene 2 cargas. La carga de afirmación, es decir, debe decirle al tribunal, primero, que la entidad cualitativa del daño es una óptica que se rompió. Y segundo, que esa óptica vale 5.000 pesos. Entonces, la entidad cualitativa y la cuantía. Y luego el abogado del actor y la abogada del actor debe probar cuál es la composición intrínseca, es decir, que la óptica se destruyó, y después debe probar cuánto vale esa óptica. Y la carga de afirmación y la carga de prueba es un aspecto central en esta materia. Porque muchas veces se prueba la entidad cualitativa del daño. Por ejemplo, yo traigo un testigo que dice, sí, yo vi ese auto y la óptica estaba rota. ¿Alcanza probar que la óptica está rota para poder otorgar una indemnización por daño y perjuicio? No, porque yo no solamente debo probar que se rompió la óptica, debo demostrar la entidad cualitativa del daño, sino que debo probar cuánto es el valor de esa óptica. Fíjense que los medios de prueba son distintos. Primero, todos tenemos accidente de tránsito. El accidente de tránsito, el sumario policial ya me acredita cuáles son los daños en el vehículo. ¿Qué probé yo? Probé la entidad cualitativa. Probé que ese vehículo resultó afectado en todas estas piezas. Ahora, si yo no pruebo cuál es el valor de la reparación, cuánto valen esas piezas nuevas, cuánto vale esa mano de obra, yo tengo un defecto en la determinación de la cuantía del daño. Entonces, por ejemplo, veo que hay participantes de Neuquén, de Entre Ríos. El Código Procesal de Córdoba, por citar un ejemplo, dice, si yo no pruebo la cuantía del daño, no pruebo la cuantía del daño, el juez debe rechazar la demanda, salvo que la falta de prueba de la cuantía no resulte imputable a la parte. Yo, por ejemplo, no probé el daño porque los bienes que debo peritar se encuentran
confiscados o secuestrados en el juzgado federal. Entonces yo no probé la cuantía del daño porque no puedo probarla. Entonces el juez puede decir, admito la demanda porque la entidad cualitativa está probada, pero difiero la cuantificación para una etapa posterior. Lo que sí no puedo dejar de hacer es probar la entidad cualitativa. Si yo no pruebo la entidad cualitativa, falta uno de los requisitos centrales para cuantificar el daño. ¿Cuál es? La certeza. El daño, dice el artículo 1739, tiene que ser cierto. Para que el daño sea cierto, yo tengo que probar que el daño existe y cuál es la magnitud de ese daño. Por citar un ejemplo, la Cámara Quinta de Córdoba rechazó una demanda porque se había acreditado que un garage de una persona se desmoronó. Se acreditó la entidad cualitativa del daño, porque se acreditó que el garage había desmoronado. Lo que no se probó es cuánto vale reparar ese garage. Entonces dijo, si bien tengo probada la entidad cualitativa del daño, el daño es cierto, yo no puedo hacer lugar a la demanda. ¿Por qué? Porque la falta de prueba de la cuantía tiene por causa la negligencia del o de la letrada. Entonces, teniendo en cuenta estos dos prismas, ¿cuál es el fin de la reparación? ¿Cuál es el fin de la reparación del daño patrimonial y moral? Y teniendo en cuenta la entidad cualitativa y la cuantía del daño, voy a ir a responder la pregunta de Sandra. Sandra dice, ¿cómo se estima el daño moral por falta de reconocimiento? Cuantificar el daño moral es una de las situaciones más difíciles en el derecho argentino. ¿Por qué? Bueno, en el derecho mundial en realidad. ¿Por qué? Porque primero, no hay una prueba directa de la cuantía del daño. O sea, es algo, el daño moral es una alteración subjetiva del espíritu, en la capacidad de estar, ser, sentir, querer. Al ser una afectación subjetiva, la prueba del daño moral no es directa. Al no ser directa, no puede cuantificarse como si se tratara de un daño patrimonial. Entonces, se han elaborado distintos métodos para cuantificar el daño moral. El primer método es lo que se denomina la determinación objetiva del daño. Este método, se ve mucho en las demandas, enlaza el daño patrimonial al moral. Entonces, por ejemplo, hemos observado sentencias, incluso una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba desde hace un año, del 2020, Chalvo, donde dice, se otorga por daño moral el 20% del daño patrimonial. Entonces, si yo tengo un daño patrimonial de 100.000 pesos, el daño moral son 20.000 pesos. Ese es el primer método que se ha esbozado a los fines de dar pautas objetivas para cuantificar el daño moral. Pero ese método ha sido duramente criticado por la doctrina y por la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque no hay ninguna razón de ser suficiente para vincular esos dos rubros. Son rubros que tienen en cuenta distintas aristas. Yo puedo tener un daño patrimonial inmenso, porque, por ejemplo, me dieron de baja la franquicia McDonald's, pero un daño moral nulo. O puedo tener un daño moral inmenso porque se destruyó la única foto de mi abuela, un daño patrimonial inexistente. Es decir, no hay una razón de ser suficiente que permita enlazar la cuantía del daño moral a la cuantía del daño patrimonial. Entonces ese método se descarta en líneas generales, salvo algunas pocas sentencias, como digo, hay una de la Cámara del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. El segundo método es un método que fue elaborado por Peirano, el gran jurista, y también utilizado por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba en numerosos precedentes, Belinsky, Saab, también comentado por gran parte de la doctrina cordobesa como Pizarro, Valdespinos, Charlie Viramonte también, bueno, Ariel Macaño. Dicen, yo debo cuantificar el daño moral utilizando lo que se denomina la tarifación judicial indicativa. ¿Qué es eso? Es buscar un precedente jurisprudencial que analice el mismo caso que el mío y lo utilizo como pauta para cuantificar mi daño moral. Por ejemplo, si ustedes interponen una demanda en el juzgado de Villa María de tercera nominación, van a buscar, por falta de reconocimiento del hijo, entonces van a buscar precedentes a la Cámara de Villa María o a las cámaras de Córdoba, ¿cuánto han dado otros jueces por el mismo supuesto de hecho? Falta de reconocimiento del hijo. Entonces, encuentran un fallo donde dan, por ejemplo, 500.000 pesos. Bueno, entonces van y dicen, yo cuantifico en 500.000 pesos porque esta sentencia
lo cuantifica en 500.000 pesos. Entonces, la sentencia judicial sirve de una pauta objetiva para cuantificar un daño moral cuando la hipótesis de hecho es la misma. ¿Cuándo se utiliza más este método de la tarifación judicial indicativa? Cuando se trata de supuestos genéricos y de repercusión, como por ejemplo, se ha usado mucho con respecto a la falta de reconocimiento del hijo, la muerte de los hijos, muerte del cónyuge, muerte de los progenitores. Entonces yo he visto muchas veces sentencias donde dicen, por el fallecimiento de un hijo, esta Cámara dio 1 millón de pesos, entonces yo, usando el método de la tarifación judicial indicativa, voy a dar un monto similar. ¿Cuáles son las ventajas de este método? Las ventajas son, primero, dar pautas objetivas, que me permite tener una certeza acerca de a cuánto va a ascender un daño moral de este tipo. Pero las desventajas son muchas. Primero, yo cambio la discrecionalidad de un juez por la discrecionalidad de otro. Es decir, ¿por qué lo que dice este juez o jueza va a estar bien? ¿Por qué no lo que digo yo va a estar bien? Es decir, hay una... si bien sirve como una pauta objetiva, muchas veces la cuantificación de los daños morales depende de un conjunto de variables. No solamente que se desprenden en el expediente, sino ideológicas del propio magistrada o magistrado. Por ejemplo, si yo estoy en contra del matrimonio y viene un daño derivado de la unión matrimonial, bueno, a lo mejor el daño moral que doy es menor de quien el matrimonio es la única forma familiar para un sector. Entonces, es muy difícil volcar una sentencia a un supuesto de hecho. Y especialmente en cuenta esta situación cuando se trata de daños de muy difícil equiparación, por ejemplo, de pérdida del olfato. ¿Cómo hago yo, abogado o abogada del actor, para encontrar una sentencia donde haya resuelto el daño derivado de la pérdida del olfato? Es muy difícil. Tendría que ir a todos los juzgados, a todas las cámaras, es decir, buscar el precedente muchas veces hace que este método fracase. Entonces, eso sí, este método tiene sus ventajas, pero también tiene sus críticas. El tercer método que se ha utilizado, o bueno, que también es posible utilizar, es el de la prudencia judicial. Es decir, deja en manos de la sensibilidad del magistrado la cuantificación del daño moral. Método con grandes ventajas, porque permite recurrir a lo que se denomina el principio de interés, es decir, establecer la indemnización en ese caso puntual para ese damnificado en concreto, sin estandarizar. Pero genera como desventaja que yo no voy a saber cuánto debo por daño moral si no está la sentencia, porque de alguna manera impide realizar transacciones en el medio del expediente. Entonces, o genera cierta incertidumbre hasta ese momento. El cuarto método es un método que se utiliza en el derecho extranjero, es un método que se llama de unidad de daño moral, es decir, el derecho anglosajón utiliza una medida de daño moral, como el jus. Un daño moral es 7.000 pesos, entonces va estableciendo, dependiendo del tipo de lesión, la cantidad de daño moral que corresponde a ese tipo de lesión. Y tomando esas enseñanzas del derecho extranjero, Juárez Ferrer, que es un docente de la cátedra de daños de la Universidad Nacional de Córdoba, diseñó un método de escalas. Dice este método: es muy difícil cuantificar el daño moral de una lesión analizada aisladamente. Lo que sí puedo hacer es comparar lesiones y organizarlas de mayor a menor gravedad. Por ejemplo, sitúa como lo más grave el estado vegetativo, luego la muerte de un hijo, la muerte de un padre, lesiones, y va estableciendo los distintos supuestos indemnizatorios de mayor a menor gravedad. Luego, toma lo que denomina unidad de daño moral. Dice, una unidad de daño moral equivale a $75.000, que era el valor de un departamento en una zona de acá de Córdoba. Entonces dice, la muerte de un hijo, dependiendo de la cantidad de hijos, de la relación que tengan esos progenitores con su hijo, porque hay supuestos en donde se ha rechazado incluso el daño moral porque no había una vinculación entre los progenitores y su hijo. La muerte de un hijo nos da entre una unidad de daño moral a 3 unidades de daño moral. Entonces, la discrecionalidad del juez, ¿de qué depende? De eso, de esa franja, de 1 a 3. Entonces, nos da pautas objetivas, porque sabemos
cuál es el máximo que se puede pagar por el fallecimiento de un hijo, pero también tiene sus críticas, porque ¿por qué hace lo discrecional de este método es por qué una lesión es más grave que otra, por qué de 1 a 3, tiene su... El último de los métodos, que pareciera ser el que se incorpora en el artículo 1741, es el método de los placeres compensatorios o sustitutivos. Es decir, yo le tengo que dar al damnificado un bien que permita salir de ese estado de tristeza que tiene. Entonces, este método de los placeres sustitutivos lo que hace es convertir el dolor en alegría, la angustia en placeres. Entonces, ¿cómo funciona este método? El abogado o la abogada del actor tiene que decir, bueno, esta falta de reconocimiento de un hijo, la falta de reconocimiento de un hijo me ha producido un daño equivalente a un viaje a Disney. Entonces, ¿cuál es el bien que le permita a este niño o niña salir de ese, cuantificar el daño moral? El viaje a Disney. ¿Cuánto vale el viaje a Disney? $10.000. Ese es la pauta que se utiliza referencial para otorgar la indemnización sustitutiva o compensatoria. Un bien que le permita al damnificado salir de su estado de tristeza. Que muchas veces puede ser un viaje a Disney, muchas veces puede ser un auto, puede ser una cena, dependiendo de la entidad de la lesión. Yo he visto, yo uso este método, yo he visto, por ejemplo, de la Cámara Octava, bueno, la Cámara de La Plata también, han otorgado un viaje a Río de Janeiro, una bici, un auto, es decir, distintos bienes que permitan cuantificar justamente la entidad de la lesión según los bienes que para ese damnificado en concreto representa placer. ¿Cuál es el problema de este método? El problema de este método es que muy pocas veces en la demanda está la pretensión conforme a este método. Es decir, en la demanda muchas veces no dicen yo quiero un viaje a Disney por la falta de reconocimiento de mi hijo. Entonces, llega el momento de la sentencia y la jueza o el juez tiene que adivinar cuál es el bien que a ese damnificado le provocaría placer. Entonces caemos en la trampa, de alguna manera, de establecer una indemnización por daño moral como una ficción que ese bien no representa ningún placer para ese sujeto. Bueno, esos son un poco el panorama de las formas de cuantificar el daño moral en todas las acciones resarcitorias. Y yendo a la pregunta de Sandra de nuevo, justamente volcando esos postulados al daño derivado de la falta de reconocimiento, yo tengo que ver cuánto duró esa falta de reconocimiento. ¿1 año, 2 años, 10 años? ¿Qué conducta ejecutó el progenitor una vez que fue emplazado? ¿Negó? ¿Se sometió al ADN? ¿Hizo el ADN? ¿Pagó el ADN? Luego del ADN fue a reconocerlo voluntariamente al registro. Es decir, la magnitud de la lesión va a depender de las conductas del progenitor, por una parte, y de la afectación de ese niño o niña a lo largo de su historia vital respecto de no contar con el emplazamiento paterno-filial. Entonces, yo he otorgado, por ejemplo, indemnizaciones por falta de reconocimiento de hijo de 300.000 pesos, otras de 500.000 pesos, hasta una de 1,5 millones de pesos, porque la magnitud de la lesión es distinta. Y mucho depende también de la función de los operadores jurídicos, porque cuando buscamos el descubrimiento de la realidad biológica o genética, en términos más exactos de este niño o niña, no es lo mismo que el abogado o abogada del demandado digo, niego todos y cada uno de los hechos, nulidad de la cédula, nulidad de la audiencia, postergue la audiencia, no pague el ADN, no vaya al ADN, porque de alguna manera esas conductas, ¿qué hacen? Impactan en un niño que va a tomarse una muestra de ADN porque quiere saber si es o no su progenitor y se pasa 3 horas esperando y no llega nadie. Y ese estado de incertidumbre se extiende a una nueva audiencia donde nuevamente ese niño espera y nadie va. Entonces el niño no sabe si este año va a tener el apellido materno o paterno. No sabe si se va a sentar en el colegio con los compañeritos y va a tener papá o no va a tener papá. Entonces, muchas veces esa magnitud del comportamiento de los progenitores incide en la cuantía del daño.
Sebastián, una consulta que hace aquí Alejandra Violo. Si vos hablabas de esto de que no se pone en la demanda, ¿no? ¿Se puede pedir en los alegatos la compensación que se pretende? Está muy, muy buena la pregunta, porque yo creo que sí. De hecho, yo he visto en un caso particular justamente una falta de reconocimiento, donde la demanda, el actor pide un monto, 500.000 pesos, pero en los alegatos hace un reconto de lo que pasó a lo largo del expediente, de las conductas obstruccionistas que tuvo el progenitor a lo largo del proceso, de que no fue a la prueba del ADN, de que no hizo esto, de que no hizo lo... Y después de todo eso dice, yo lo que pedí son 500.000 pesos. Pero hoy yo pido un viaje a Disney. ¿Por qué pido un viaje a Disney hoy? Porque, primero, la indemnización de daño y perjuicio es una obligación de valor. Y como tal tiene que transitar un proceso de cuantificación. Entonces, ese proceso de cuantificación va a ser revisado cuantas veces sea necesario hasta el momento del pago. Entonces, la posibilidad de ampliar en los alegatos el monto nominal indemnizatorio y brindar un método de cálculo, para mí es posible, incluso es razonable y es atinado. Para mí No es lo violaría mejor. el principio. Sí, No violaría el principio de congruencia. para mí no. No. Para mí no violaría el principio de congruencia. Por dos razones. Primero, porque la cuantificación en la demanda... bueno, y esa es otra circunstancia. Cuando se cuantifica en la demanda un monto nominal, yo creo que es válido vincular ese monto con un parámetro de actualización. Nosotros en Córdoba tenemos lo que se denomina el JUS. El JUS es una unidad de valor que se actualiza conforme se actualizan los salarios de los magistrados y los funcionarios. Entonces, todos los años ese JUS va incrementando su valor. Lo que es razonable es poner, yo demando 500.000 pesos, que hoy son 100 JUS. Pero en realidad la pretensión de fondo son 100 JUS. Es un monto dinerario que puede ser actualizado hasta el momento de la sentencia. ¿Por qué? Porque la obligación de daño y perjuicio es una obligación de valor. Y el artículo 772 del Código Civil y Comercial dice, yo puedo cuantificar esa obligación de valor cuantas veces sea necesario hasta que opere una cuantificación, y esa cuantificación que la convierte en obligación dineraria se produce en la sentencia. Y en segundo lugar, el segundo argumento que me permite ampliar el monto de daño moral en los supuestos de falta de reconocimiento es que la conducta del progenitor incide en la magnitud de los daños. Porque no es lo mismo iniciar una demanda pretendiendo el reconocimiento y que el progenitor lo primero que haga es, sí, ¿dónde vamos a hacernos el ADN para que rápidamente la realidad genética se corresponda con lo formal? ¿Qué nulidad de la cédula de notificación? Impugno, niego, no voy a la audiencia, no voy... ¿Qué hace eso? Lo que hace eso es extender, profundizar el sufrimiento de ese niño o niña cuya incertidumbre se mantiene a lo largo del proceso. Entonces el daño moral se incrementa como consecuencia de los nuevos hechos que va produciendo el progenitor a lo largo del juicio. Tal cual, doctor. Hay otras preguntas también. Estamos casi llegando al final de la entrevista. Yo tengo también 2 preguntas más para hacerle. Nos hubiese encantado tener más tiempo porque la charla está hiper interesante y es muy provechoso para todo lo que está comentando, doctor. Así que si le parece, pasamos a la próxima pregunta. Sí, sin ningún problema. Respecto a cómo se debe aplicar la perspectiva de género a la hora de determinar los daños derivados de las relaciones familiares. Bueno, para mí la perspectiva de género tiene que ser aplicada en todas las hipótesis y también en los daños derivados de las relaciones familiares. Esa perspectiva de género para mí exige una intromisión, imbuirse de la causa para detectar si los daños y perjuicios tienen por causa una cuestión de género. Y eso es tan relevante que exige un nuevo observatorio. Y ese nuevo observatorio no es menor, no hay que utilizar los parámetros viejos, si se quiere, o tradicionales para trabajar las acciones de daños y perjuicios cuando nos encontramos
frente a una hipótesis en donde el género tiene que ver con la causación de los daños, con la continuación de los daños o con el agravamiento de los daños. Justamente en Villa María hay un juez, que es el doctor Alberto Domenech, donde ha dictado numerosas sentencias con perspectiva de género en diversas áreas. También la ha utilizado para cuantificar los daños derivados de las relaciones familiares en cuestiones de género. Y me parece que es clave, no hay que perder de vista, siempre hay que analizar las causas con perspectiva de género y detectar, en el caso concreto, cuando el género es causa determinante para la producción, el nacimiento o el agravamiento de los daños. Perfecto, doctor. En la otra pregunta, que fue, me la solicitó uno de las secretarias del Foro de Familia, era respecto a si existe algún tipo de jurisprudencia acerca de daños reclamados por los progenitores cuando fueron denunciados por abuso sexual infundadamente. Bueno, de hecho sí, hay dos precedentes de la Cámara Nacional Civil, uno la Cámara Nacional Civil Sala I, otra la Sala K, donde han otorgado daño moral, y han cuantificado la Sala K en 500.000, son supuestos de hechos distintos, yo simplemente digo los montos por el tema de la tarifación judicial indicativa, 500.000 y 400.000, cuando hay una denuncia infundada de penal, y que luego se ha desestimado, bueno, eso significó una obstrucción al mantenimiento y han otorgado daños y perjuicios derivados de esa conducta. ¿Sí? Toda conducta que obstruye la adecuada comunicación entre los progenitores y sus hijos debe o puede generar o habilitar esta pretensión resarcitoria. Yo creo, los fallos que conozco, puede haber muchos más, los que yo conozco, son esos dos de la Cámara Nacional Civil del año 2019, donde han otorgado daños y perjuicios derivados de la obstrucción de la adecuada comunicación, uno por una denuncia de abuso que luego fue desestimada, y otra por una conducta como si fuera el síndrome de alienación parental, pero no lo califica de ese tipo, en donde, bueno, uno de los progenitores le llamaba traidor a su hijo o hija cada vez que iba a visitarlo el progenitor, decía que los juguetes que le regalaban eran robados, entonces generó una sensación de no querer ver a ese progenitor, y bueno, la Cámara Nacional Civil otorgó una indemnización por daño moral derivado de esas conductas obstruccionistas. Perfecto, perfecto. Acá Astrid nos hizo una pregunta al comienzo, nos dice: buenas tardes, para el caso de obstrucción en la comunicación, ¿cómo se podría cuantificar cuando ya el vínculo está roto entre el progenitor y el hijo o hija a lo largo de más de 6 años? Por otro lado, ¿todo el proceso iría por penal indefectiblemente?, nos pregunta. Bueno, yo en cuanto al proceso, bueno, ahí el proceso tendría que canalizarse a través de una pretensión civil resarcitoria, bueno, dependiendo del fuero, acá por ejemplo en Córdoba, ingresaría como una demanda de daños y perjuicios, que va al fuero civil, o en Villa María, a los fueros de competencia múltiple, en su caso. La cuantificación dependerá de un conjunto de aristas, porque habría, si por ejemplo voy a la tarifación judicial indicativa, estos precedentes de la Cámara Nacional Civil me pueden servir de base, dependiendo de las circunstancias del caso, pero por ejemplo yo puedo decir que este caso que yo tengo a la vista, son 6 años sin conductas obstruccionistas y demás, y en este caso de la Cámara Nacional Civil, por 10 años se otorgó 400.000 pesos, acá yo hago un porcentaje y otorgo un poco menos. Bueno, depende de la circunstancia del caso, sin dejar de aplicar la prudencia judicial, porque creo que la prudencia judicial tiene que estar presente en toda la cuantificación de los daños morales. Entonces, siempre puede esa prudencia judicial lograrla incrementar o no. O puede utilizar los placeres compensatorios y decir, bueno, como consecuencia de esa ruptura del vínculo paterno o materno filial, yo preciso un viaje a Europa, es decir, un bien que genere cierto placer para poder cuantificar el daño moral. Dependiendo del método que utilice, van a ser las variables que use. Yo, ¿qué recomiendo yo? Eso es lo que hago yo. Yo lo hago para que no me lo revoque la Cámara. Yo
Yo lo que hago es uso muchos métodos. Primero, busco alguna jurisprudencia parecida. Si encuentro, lo pongo. Luego, voy a los bienes. ¿Qué bien podría representar un placer a esta víctima, dependiendo del tipo de lesión de que se trate? Y por último, le agrego 2 párrafos que digo, sin perjuicio de los 2 métodos anteriores, utilizando la prudencia judicial, estimo razonable el monto otorgado. ¿Por qué uso este último método? Porque, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia dijo que cuando se usa la prudencia judicial para cuantificar el daño moral, es difícil de ser revisado por la alzada. ¿Por qué? Porque la prudencia judicial depende del juzgador. Entonces, yo, además de los 2 métodos, yo incorporo siempre eso, para que no me lo revoquen. Pero bueno, es una de las alternativas que se tiene conforme a la cuantificación del daño moral. Doctor, bueno, estamos llegando al final, la verdad que clarísimo cada uno de los conceptos que nos brindó, un espectáculo, la verdad que 40 personas, 40 participantes desde que arrancó hasta el final y se sigue sumando gente todavía. Le quería preguntar, Doc, ¿qué aspectos son los que usted considera pendientes por modificar en materia de daños derivados de las relaciones de familia, como ya casi una de las últimas preguntas? Bueno, es muy interesante la pregunta. Yo creo que en los daños en las relaciones de familia, el legislador hizo bien en no regularlos específicamente. ¿Por qué? Porque hay tantos debates que dependen de un montón de aristas, desde opiniones personales, desde la concepción de las formas de familia de cada uno de nosotros. Entonces, creo lo que habría que hacer es profundizar el debate, reflexionar y especialmente escucharnos. Citándola a la doctora Nora Lloveras, en una de sus tantas conferencias, cuando se reformaba la ley de adopción, ella lo que dijo en la legislatura, dijo, lo más importante de todos, y especialmente en materia de derecho de las familias, es escucharnos. Y ella dijo que porque yo me voy a llevar muchas cosas de esta reunión, dice, cosas que no sé, cosas que me van a hacer pensar. Bueno, ella, con la calidad jurídica que tenía, con la excelencia, siempre estaba aprendiendo y siempre estaba escuchando. Y yo creo que en este escenario de los daños en la relación de familia pasa lo mismo. Hay que escuchar, hay que aprender y hay que dar sus posiciones. Me parece que lo que se debiera hacer es seguir debatiendo y seguir reflexionando sobre estos temas. Bueno, nada, doctor, agradecerle un montón, como le dije recién, excelente cada una de sus respuestas, de los conceptos que nos dio, aprendimos un montón hoy, un montón de preguntas que lamentablemente no se van a poder leer todas por una cuestión de tiempo, pero... Yo tengo un par que quisiera agregar. Sí, dale, Irene, dale acá nomás. teníamos 40, pero en Facebook te están siguiendo un montón, que están escuchando atentamente también. Sí, me imagino. Y Adriana pregunta, Oliveri, al momento de fijar el daño moral, si se tiene en cuenta la capacidad económica del demandado. Bueno, es muy buena pregunta. En líneas generales, mi respuesta, mi opinión es que no. A ver, para cuantificar el daño moral siempre existió desde mucho antes, desde antaño existió una discusión acerca de la resarcibilidad. Y había una gran postura, donde, que incluso hasta la voz cambiaba, agravio moral le llamaban, donde el daño moral tenía que ver con el autor del daño. Es decir, se analizaba al autor del daño para cuantificar el daño moral. ¿Por qué? Porque se veía en el daño moral una sanción ejemplar. Esa discusión acerca de la resarcibilidad del daño moral prácticamente concluyó con una perspectiva distinta, analizar al damnificado, cómo le impactó al damnificado la conducta lesiva, y al analizar al damnificado únicamente para cuantificar el daño moral, es que se recepte el principio de reparación plena o integral. ¿Por qué es plena la reparación? Porque se da una indemnización conforme al perjuicio efectivamente sufrido. Por eso, en el derecho de daños, un cambio terminológico. Se pasó desde el daño injustamente causado, que ponía el eje en el autor del daño, al daño injustamente sufrido, que pone el eje
de los pilares de la responsabilidad civil en el damnificado. Y uno de sus ejes es la reparación. Entonces, a mi entender, la reparación del daño moral solo puede tener en cuenta el daño efectivamente sufrido por el damnificado, independientemente de la capacidad económica del autor del daño. Me hace acordar me comentaron una vez en un curso posgrado de daños, y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Que se tiene en cuenta la víctima porque en el mismo caso, dos familias afectadas, por ejemplo, un corte de electricidad, ¿no? De varias horas, como una familia que quizás con más recursos, que es la víctima, no en este caso, pero como una familia quizás con mejores recursos económicos puede sortear esa dificultad de otra manera que quien no está con esa capacidad, y la indemnización en ese caso es mayor, ¿no? Porque han tenido que pasar más penurias, digamos, frente a ese corte. O sea, cómo se ve sobre la víctima ese daño, ¿no? Y es exactamente. Bueno, hubo un caso aquí en Villa María donde se produce el fallecimiento de una persona que tenía dos papás, un papá y una mamá. El papá era el único hijo y la mamá tenía 5 hijos más. Entonces se cuantificó y el niño vivía con el papá. Entonces el daño moral del papá se otorgó en mayor medida que el daño moral de la mamá, porque había un distanciamiento entre ese niño con la mamá, no vivía. Entonces, a veces el mismo hecho impacta de una manera distinta en los distintos escenarios que pueden acontecer en el marco del grupo familiar que está involucrado. Exactamente. Están pidiendo si puede recomendar alguna bibliografía específica para temas de daño en familia. Bueno, los daños en las relaciones de familia, la doctora Graciela Medina fue una de las promotoras de este tema. Ella tiene un libro que tiene muchos años, pero no deja de ser muy útil. El doctor Ricardo Duto también tiene un libro de daños en las relaciones de familia. Y el doctor Ferrer, Francisco Ferrer, también tiene un libro que se llama Daños en las relaciones de familia. Y en la revista Rubicel Pulsoni tuvo 2 tomos que los dedicó a los daños en las relaciones de familia. Es un tema que por suerte se está debatiendo y mucho. Uno de los temas de la jornada también fue es decir, se está debatiendo cada vez con mayor profundidad y están surgiendo ideas nuevas, nuevas visiones que permiten enriquecer todo este debate. Irene. Sí. Capaz el doctor no lo va a decir, pero él también tiene un libro de daños derivados de las uniones convivenciales que está muy, muy bueno también. Pero claro que sí, hay que decirlo. Muy bien. Sí, qué bueno que lo trajiste. Porque es tan sencillo y tan humilde el doctor, porque ya todos nos dimos cuenta que no lo cuenta, pero bueno, por suerte lo decimos. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por su claridad. Se nota que es docente, la claridad en las explicaciones, lo didáctico que ha sido para desmenuzar todos los conceptos. Creo que todos hoy nos llevamos un montón de información. Le agradezco muchísimo, muchísimo de verdad su tiempo, su generosidad. Y bueno, y lo vamos a volver a invitar el año que viene seguramente para participar nuevamente. Bueno, muchas gracias a Microjuris, a todos los que se han tomado el tiempo de escucharme en este fin de año, que sí, siempre las agendas están muy ocupadas, así que les agradezco también, le agradezco a Ezequiel por la invitación. Veo que está la doctora Orlandi, que sí. Directamente ella tendría que haber dado la exposición, porque seguramente hubiese sido mucho más rica que la mía, pero bueno, por suerte yo no la vi antes, sino directamente me apagaba mi monitor para que ella exponga, así que bueno, les agradezco a todos por haberme escuchado y bueno, quedamos a disposición para otros eventos. Y les deseo muy, muy buen año. Ojalá que el 2022 venga de la mejor manera y podamos vernos las caras en lo presencial, ¿no? Porque seguro que sí. Tanto se extraña en estos eventos. Seguro que sí. Gracias, Doc. Gracias, Ezequiel, y gracias a todos por estar del otro lado. Gracias. Nos vemos prontito. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Hasta luego.